Hoy, hermanos, en el tiempo que tenemos, nos ocuparemos de examinar algunos aspectos del gozo cristiano. Pero para poner las cosas en su debido contexto, habiendo dicho lo anterior, vamos a definir qué es el gozo y luego vamos a considerar qué es y por qué el apóstol Pablo nos da la orden: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amigos, ¿qué no es el gozo? El gozo no es un sentimiento indescriptible. Estaba yo curioseando de cómo ciertos teólogos describían el gozo, y la verdad es que un poco más y me dan una definición totalmente mística de lo que es el gozo. El gozo no puede, repito por tercera vez, no puede ser descrito en términos subjetivos, en términos gozo. Bueno, es algo que yo siento y ya, no es más. Ese no es el gozo. El gozo tampoco es una emoción que nos lleve al desenfreno. Veía ciertas prácticas y veía la manera abominable, detestable, como ciertas personas creen que rinden adoración al Señor, y les preguntaban: ¿ustedes por qué hacen eso? Porque y entonces estaban balbuceando y estaban temblando y decían: porque tengo gozo. Oh no, ese no es el fruto del Espíritu. Y digo, no puede ser fruto del Espíritu, porque Dios dice: hacedlo todo decentemente y en orden, y la palabra no se puede contradecir. Entonces el gozo no es ni un sentimiento etéreo ni una emoción incontrolable. Sencillamente, el gozo, sencillamente puesto, es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso decimos el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El segundo que mencionamos es gozo. ¿Qué es gozo? Es el fruto del Espíritu. Piensa en esto: toma una semilla, la entierras, la semilla brota, la raíz crece, el tallo sale, se va fortaleciendo el árbol, luego salen las ramas, las hojas y entonces los frutos. La palabra dice: por los frutos le conoceréis. Los frutos nos ayudan a identificar el tipo de árbol. Muchos lo podrán identificar sin que la fruta salga, la mayoría no lo podemos hacer sin que la fruta salga. Fruto es el producto de la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Así que gozo no es otra cosa sino una de las gracias producidas por el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Nunca se nos olvide esa definición, hermanos. Si bien gozo es algo subjetivo, porque gozo no es ni un himnario, ni gozo es un púlpito, ni gozo es un micrófono, si bien gozo es algo espiritual, siempre el gozo debe ser definido, o al menos el gozo en la Biblia es definido en términos del Espíritu, del obrar del Espíritu Santo. Podemos definir, si a ustedes bien les place absorber esta definición, el gozo también puede ser definido como el estado espiritual de deleite, de regocijo y de contentamiento producto de la operación del Espíritu Santo en tu corazón. También lo podemos definir así. Es un estado de contentamiento, es un estado de gozo, es un estado de deleite. ¿Producto de qué? De la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Así que, habiendo dejado más o menos en claro esto, quiero enfocarme en lo que queda de tiempo en 4 cosas, 5 más bien. ¿En quién nos debemos regocijar? ¿Cuándo nos debemos regocijar? ¿Por qué nos debemos regocijar? ¿Y qué debemos hacer cuando el gozo se apoque? Vamos pues a considerar el primer punto, hermanos. ¿En quién nos debemos regocijar? Miren el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo,
regocijaos en el Señor. ¿En quién nos debemos regocijar? Sencillo, mis amados. Es claro que Pablo nos manda a regocijarnos en Cristo. La orden de Pablo, queridos hermanos, es a regocijarnos en el Señor. Ustedes bien harán en recordar la doctrina de la unión con Cristo. Y es en el contexto de esta unión a Cristo que a nosotros se nos es conferida todas las bendiciones de los lugares celestes. Fuera de Cristo no hay bendición. Fuera de Cristo no hay bendición, repito. Entonces, si todas las bendiciones con las cuales Dios nos bendice son en Cristo, deducimos naturalmente que fuera de Cristo, como dice la palabra, no podemos hacer nada. Y otra cosa que deducimos es que fuera de Cristo no hay gozo alguno. Recuerden la palabra. El Señor nos dijo, fuera de mí nada podéis hacer. Por lo tanto, fuera de Cristo, en nada vosotros hallaréis gozo para vuestras almas. Pueden existir otras cosas. Podrá haber deleites de tipo carnal. Podrá haber incluso algún tipo de felicidad de índole circunstancial. Oh, nos fue bien en esto. Ah, qué bien. Oh, vimos a aquella familiar, aquella prima que no habíamos visto en tiempo. Oh, qué bien. También puede haber alegría por la adquisición de algún bien. Nos gozamos, nos da alegría cuando compramos una casa. Es una compra mayor, por supuesto que sí. Pero escúcheme usted, hermano y hermana, nadie jamás podrá experimentar el verdadero gozo si esa persona no está unida a Cristo por medio de la fe. Y lo que sencillamente estoy diciendo es lo que les decía hace un par de semanas. Nosotros llegamos a la unión con Cristo, a la plena comunión con Cristo, como me dice Primera de Corintios, es por medio de la fe. Por lo tanto, si una persona no tiene fe en Cristo, esa persona no va a encontrar gozo en el mundo. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. Solamente tenemos gozo en Cristo, y en virtud de que solo tenemos gozo en Cristo, el apóstol nos manda a que nos gocemos en Cristo. Es decir, podemos gozarnos en virtud de que estamos en Cristo. Entonces, creo que es claro, queridos amigos y hermanos, fuera de Cristo, no solamente nada podemos hacer, sino que fuera de Cristo, en nada hallaremos gozo. Segundo, ¿cuándo nos debemos regocijar? Vamos a ver el versículo una vez más. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Hermanos, si Pablo dice dos veces, regocijaos en el Señor, es porque quizás regocijarnos en el Señor sea algo de lo que nos olvidemos a menudo. Si Pablo se tomó la molestia en escribir dos veces, regocijaos en el Señor, regocijaos en el Señor. Repito, es porque a menudo las pruebas, la carencia, la persecución, el dolor o la enfermedad nos sobreabundan o nos sobrecogen, mejor tanto, que nos olvidamos, parece, de regocijarnos en el Señor. Pero qué bueno que hoy lo podamos recordar, hermanos. Qué bueno que hoy podamos mirar a ese Pablo que estaba en la cárcel, que era afligido por quienes predicaban el Evangelio por razones diferentes a las que uno consideraría las correctas. Pero qué bueno ser recordados que Él mismo es quien nos dice: siempre vosotros, filipenses, siempre regocijaos en el Señor. Siempre, dice Pablo, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. ¿Usted sabe qué es siempre?
Yo me voy a recordar, aprovecho para recordarme y aprovecho para recordarle que siempre es en todo momento. No cuando las cosas te salen bien, no cuando tienes suficientes alimentos en la alacena, no cuando en tu trabajo las cosas marchan excelente, no cuando no tienes problemas en el hogar, no cuando no tienes dificultades en el trabajo, no, siempre dice el apóstol Pablo, regocijaos en Cristo. En todas partes, en carencia o en abundancia, en paz o en guerra, mis amados, aún esta orden vale para los desastres naturales. Ay, hermanos, uno ve las casas que fueron arrasadas, personas sentadas en sus andenes llorando porque se quedaron sin absolutamente nada. Y la palabra del Señor dice, regocijaos en Cristo. Oh, muchos de ustedes dirán, ¿cuán difícil es? No lo puedo hacer. Amados, puede que no sea sencillo, pero si le pedimos al Espíritu Santo, que es quien mora en nuestros corazones, Él lo hará porque está escrito. Porque el fruto del Espíritu es amor y gozo. Así que, hermanos, no pretendamos que suceda algo de calibre mayor y nosotros entonces, tengo el gozo del Señor. No, desde ahora que vivimos en posiciones privilegiadas, que nadie nos persigue o que pocos nos persiguen, que no hay huracanes pasando en medio de nosotros semana tras semana, ahora le ruego, es el momento indicado para comenzar a orar a Dios Espíritu Santo a que forje en nosotros el gozo del Señor, para que cuando estas cosas sucedan, nosotros podamos entonces regocijarnos en medio de estas circunstancias. Cuando el apóstol Pablo dice siempre, yo les recuerdo, hermanos, que no hay excepción alguna. A quienes de ustedes vayan a sufrir persecución por proclamar el Evangelio, la palabra es clara. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. ¿Vieron ustedes? Aún cuando seamos perseguidos por causa de Cristo, dice el Señor, gozaos y alegraos. No miréis a quienes os persiguen. Gozaos y alegraos en Cristo, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. ¿Quiénes de ustedes están débiles, hermanos? ¿Quiénes de ustedes sienten debilidad en sus cuerpos? ¿O quiénes de ustedes pasan por debilidad de índole espiritual? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿O qué dice el Señor más bien? Excúsenme. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Oh, queridos hermanos, ¿qué pasa cuando estás enfermo? Gózate, porque Jehová te sustentará en el lecho del dolor, dice el Salmo 41:3. ¿Qué pasa cuando tengas pruebas? Recordemos las palabras de Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué pasa cuando padeces por hacer lo bueno? Recordemos las palabras de Pedro: gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Hermanos, va a haber persecución a causa del Evangelio. Podemos estar en debilidad, podemos estar pasando por enfermedad, podemos estar en pruebas, podemos padecer por hacer lo que es correcto. Y en cada una de estas cosas la palabra nos dice: gozaos. Y yo a donde los quiero llevar
Como decía un puritano, se me olvida el nombre, lamento no citarlo. Decía el puritano, creo que es Thomas Watson: es tan pecado no arrepentirse como no vivir de manera gozosa delante de Dios todos los días. ¿Ven el punto? El gozo no es un ruego que el Señor te está haciendo. El Señor en toda su palabra te ha mostrado, te ha dejado en claro que Él está contigo y que en virtud de que Él está contigo, es tu deber gozarte en todas las cosas por las cuales debas pasar, sean estas enfermedades, dolencias, persecuciones, situaciones de otro índole, dificultades económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la carga de la responsabilidad está en nosotros y en gozarnos en todas estas situaciones. Hemos visto, hemos definido de manera somera el gozo. Hemos visto en quién nos debemos gozar. Hemos visto cuándo nos debemos gozar. Amados, ahora, ¿por qué nos debemos gozar? Dice el versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Si Pablo, de nuevo le repito, si Pablo nos repite, regocijaos en el Señor, mis amados, es porque hay suficientes razones para que te regocijes en Él. Y en primera instancia, te debes regocijar porque Dios te bendijo en Cristo. Porque Dios, sin mérito alguno de tu parte, te escogió para salvarte. ¿Acaso eso no es suficiente motivo para que te regocijes? Porque Dios te eligió siendo tú merecedor del infierno. Debes regocijarte porque en vez de haberte dado lo que mereces, Dios te dio lo que no mereces. Regocíjate en eso, amigo. Pero no solamente por la elección eterna, sino también que debemos regocijarnos porque Dios es Dios, mis amados. Es decir, cuando decimos Dios es Dios, a lo único que hacemos referencia es, como decía un teólogo de antaño, es Dios son sus atributos y sus atributos son Dios. Así que Dios es poder. Bueno, regocíjate en el poder de Dios, que sin importar en qué situación tú estés, no hay nada que Él no pueda hacer. Es decir, debemos orar a Dios siempre convencidos de que Él es el Dios omnipotente, de que Dios tiene todo el poder. Amados, ¿por qué hemos de estar tristes cuando sabemos que la mano poderosa de Dios se ha desnudado a lo largo de la palabra, siempre rescatando a su pueblo? Dios es amor. Piensa en esto. ¿Por qué Dios dio a su Hijo en lugar mío? Porque Dios te amó sin haberlo merecido. Si eso no causa gozo en tu corazón, es porque aún no entiendes que tú eres una persona salva, o quizás porque no eres una persona salva. Pregúntate, ¿es Dios ajeno a lo que me sucede? Cuando sientas melancolía porque estás solo, cuando sientas tristeza porque creas que te han abandonado, cuando sientas dolor por una situación, pregúntate, ¿será que Dios no se ha dado por enterado del dolor de mi corazón? O el día que tú pienses que Dios te ha abandonado, ese día le quitas su omnisciencia, es decir, que Dios todo lo sabe y que Dios todo lo conoce. Amados, la situación en la que nos encontremos, que no se nos olvide que Dios es poder, que Dios es amor y que Dios conoce todas las aflicciones de nuestro corazón y que éstas no son extrañas ni ajenas a Él. Debemos adorar a Dios por su bendita elección, debemos gozarnos porque nos escogió sin tener mérito alguno. Debemos gozarnos en Dios porque Dios es Dios, porque Dios es poder, amor, porque Dios es inmutable y fiel.
Pero queridos hermanos, gocémonos por el carácter inmutable de sus promesas. Y yo te llamo a que te goces en el Señor y en todas las promesas de provisión que Él ha hecho a sus hijos. Yo te pregunto, ¿te hace falta algo? ¿Careces de algo legítimo? Porque espero que nadie me responda así, me hace falta un Mercedes o un Ferrari o me hace falta una casa en este barrio. No, te hace falta algo. Debes hallar gozo, porque la palabra del Señor dice de que Dios suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Y te repito por segunda vez, te hace falta algo, creyente. Debes gozarte en la promesa que Él nos ha hecho, en la que dice: no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. ¿Te hace falta algo? Por tercera vez te lo pregunto. No te olvides de lo que Él dijo en su palabra, que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial no sabe dar o no dará buenas cosas a aquellos que se lo piden. Entonces, hermanos, en medio de la necesidad, recordémonos de las promesas del Señor y de cierto nos gozaremos. Gocémonos en el Señor, pueblo de Dios, gocémonos en el Señor y en la promesa que Él nos hace de confortar nuestras almas cuando estemos pasando por una situación de carácter espiritual difícil. Cuando te sientas solo, cuando sientas incertidumbre por el futuro quizás, cuando sientas que tu alma está agobiada por las circunstancias y creas estar pasando por uno de los senderos más oscuros de toda tu vida, gózate, cristiano, porque tu Dios te dice que Él es tu pastor y nada te faltará. Él te dice: confortaré tu alma. Él te dice: te guiará por sendas de justicia, no por lo que has hecho, sino por amor a su propio nombre. Creyente, gózate en el Señor y en la promesa de que en Cristo tu alma está segura. Puedo citarles muchos versículos. Creo que solamente les dejo con uno. Al referirse a su pueblo, a sus ovejas, las palabras de Cristo son: nadie las podrá arrebatar de mi mano. Así que cuando hay carencia, recordemos las promesas de Dios. Cuando hay incertidumbre, recordemos las promesas de Dios. Cuando la certeza de la salvación parezca abandonarnos por un instante, recordemos las promesas de Dios. Y hay más motivos por los cuales debemos gozarnos en el Señor, y es por el cambio que Él ha hecho en nosotros. Mira el cambio que Dios ha hecho en ti. Estabas muerto en tus delitos y pecados, sin esperanza, alejados de los pactos de la promesa, y ahora Él te ha dado vida en Cristo. Pero no te pido que te quedes mirando lo que Dios ha hecho en ti, amado. Mira lo que Dios hizo por ti, enviando a su Hijo para que muriera en tu lugar. Gózate en eso. Debes hallar gozo en el Señor por lo que eres en Cristo, porque no eres un vencido, sino alguien más que vencedor. Gózate porque no eres un esclavo del pecado ya más, sino porque eres un hijo perteneciente a su familia. Gózate porque eres el heredero de las riquezas de su gloria. Así que, queridos hermanos,
Un solo versículo, y lo hemos rasguñado quizás en su mera superficie. Un solo versículo nos recuerda qué debemos hacer. Nos debemos gozar en Cristo. ¿En quién nos debemos gozar? En Cristo. ¿Cuándo nos debemos gozar? Siempre. ¿Por qué nos debemos gozar? Porque Dios es Dios y porque Dios nos ha dejado en su escritura grandes promesas para que en medio de las circunstancias en las que nos encontremos podamos ser llamados más que vencedores en Cristo. Pero sucede que yo te voy a decir cuándo no te debes gozar. Uy, pastor, usted acaba de decir que la Escritura dice que nos debemos gozar siempre en el Señor y ahora me dice que no se debe gozar en algo. Sí, tenga cuidado. Tenga cuidado, creyente, porque usted no se debe gozar en su pecado, ni en la dureza de su corazón, ni en su orgullo. En eso no hay nada para que usted se goce, sino para que usted se lamente profundamente delante del Señor. Y yo le invito, querido hermano, a que si ese último es el caso que mejor lo describe, si usted está lleno de orgullo, si usted está lleno de arrogancia, si usted está lleno de pecado, si la palabra lo redarguye y usted se opone o se rehúsa a arrepentirse, si usted no ha cambiado con la gracia del Señor esa vida pecaminosa que usted suele llevar, si usted no lo ha hecho, dos cosas le digo. Uno, no se puede regocijar. ¿En qué se va a regocijar? Se debe lamentar antes. Dice la palabra del Señor que el pueblo mío se convierta, que vuelva a mí con lamento, con dolor y con sollozo, y yo lo recibiré. Si ese es su caso, si usted está en pecado, si usted no se ha arrepentido, si usted cree que tiene un corazón duro, venga al Señor, amigo. Y laméntese con todas las fuerzas de su corazón por la dureza del mismo y por la ofensa que su pecado es para Dios. Pero no lo quiero dejar triste, porque en este lugar de seguro hay personas que se están gozando ahora mismo en Cristo. Pero si tú no eres uno de ellos, duélete por el pecado. Siente, pídele al Espíritu Santo que te dé un corazón de carne sensible y que tengas dolor por cómo ofendes al Señor, que te arrepientas por no haberte arrepentido. Pero te digo algo, después de que le hayas rogado al Señor que te perdone, después de que te hayas dolido delante del Señor, después de que te hayas lamentado delante de Dios, si eso haces con todo tu corazón, si eso de verdad haces con todas las fuerzas de tu ser, haz una última cosa, amigo. Repite las palabras de David. Cuando él pecó grandemente y no se pudo gozar por su pecado, ¿sabes qué le dijo David a Dios? Porque David entendía que su deber era gozarse en todo momento. Y entendía que a causa de su pecado no lo estaba haciendo. ¿Sabes qué dijo David después de haberse arrepentido? Salmo 51:12. Devuélveme, oh Señor, el gozo de mi salvación. A quienes de ustedes se estén gozando en Cristo, gloria al Señor. Continúense gozando en Cristo. Continúense deleitando en la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Prepárense para que el Señor les conceda más gozo y estén listos en el momento de enfermedad, en el momento de escasez, en el momento de la prueba o en el momento de la persecución. Quienes de ustedes estén en pecado y no se hayan arrepentido aún, tomen el consejo, mis amados. Duélanse delante de Dios. Miren la ofensa que han cometido delante del Señor, pero no se queden allí. Levanten sus ojos al cielo. Pregúntense de dónde vendrá mi socorro. Y la palabra le responderá: tu socorro vendrá de mí.
Y dile: Señor, entonces devuélveme el gozo que yo tenía antes de haber pecado en tu contra. ¿Creen que lo hará? Está escrito, hermanos, Él lo hará. Vengamos pues delante de Dios y pidámosle que nos conceda gozo en cada momento de nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos.